vamos a hablar de una preocupación que tenéis muchos empresarios. Y esa preocupación es la soledad. Esta soledad que sentís muchos de vosotros ya no solo es a nivel estratégico, porque en aquellas empresas donde sois los únicos socios, pues es lógico que os sintáis solos, porque las decisiones recaen sobre vuestros hombros. Es decir, la responsabilidad de las decisiones que tenéis que tomar a nivel estratégico, como únicos socios que sois, recaen sobre vuestros hombros. Otra cosa es que, como veremos más adelante, pues uno puede crear un consejo de administración con consejeros independientes que nos ayuden a superar esa soledad que tenemos cuando somos únicos socios. Nos podemos rodear de grandes empresarios, de empresarios de éxito, de personas con experiencia empresarial, con visión estratégica, con bastante formación, bastante capacidad de análisis, que nos van a ayudar a mejorar la calidad de nuestras decisiones. Si a veces, como empresario, no tienes muy claro cuál es la mejor forma de rodearte, lo mejor que puedes hacer es contratar a personas de talento, porque son las más adecuadas para identificar el talento y son aquellas que te van a ayudar a que te rodees en tu consejo de administración de personas muy válidas para quitarte ya no solo este sentimiento de soledad, sino, lo que es más importante, para que mejores la calidad de tus decisiones estratégicas. Y sobre todo, que no caigas en esa trampa en la que caen muchos empresarios, que son un poco prisioneros de su día a día. Es decir, la historia empresarial ha venido a demostrar que las principales mejoras a nivel de gestión, incluso a nivel estratégico, han venido más de fuera de las empresas que de dentro de las propias empresas. Esto es así porque el empresario que está en el día a día, pues un poco acaba contaminado por ese día a día. Y alguien que viene de fuera con una visión más objetiva, más fría, pues no se plantea determinados límites que el empresario que está en el día a día de su empresa sí se plantea, es decir, se autolimita. De todas formas, la principal causa de la soledad en el día a día, es decir, en la parte operativa, ya no la podemos achacar al hecho de que un socio sea el único que existe en la empresa como tal. Lo podemos achacar al origen que tiene esa empresa. Es decir, la mayor parte de las empresas son creadas o bien por emprendedores que han visto una oportunidad donde otros no la han visto, o ha sido creada por técnicos que en su empresa pues no se sentían escuchados, no se sentían valorados y tuvieron la cierta independencia para ponerse por su cuenta y poder desarrollar sus propias ideas, sus propios proyectos, ya que en la empresa en la que estaban no les dejaban actuar de esta manera. Es importante señalar que en el sector, por ejemplo, del automóvil o el aeronáutico, que quizás son de los mejor gestionados, existe la figura del intraemprendedor, es decir, a veces identifican a aquellas personas que tienen inquietud emprendedora, que les gusta crear, que tienen iniciativa, que tienen responsabilidad personal y les facilitan dentro de la propia empresa el crear y desarrollar sus propias ideas con una figura que se llama el intraemprendimiento. Sin embargo, esto no es habitual en la mayor parte de las empresas. Aquellas personas, buenos técnicos que tienen un cierto espíritu emprendedor, en las compañías en las que suelen trabajar, pues se sienten un tanto frustradas, porque no se sienten ni escuchadas, ni se sienten valoradas, y por tanto pues optan por crear su propio proyecto empresarial. Para muestra un ejemplo, en su día el propio Amancio Ortega, cuando trabajaba en Camiserías Gala, pues le planteaba al propietario, porque claro, Amancio Ortega trabajaba como dependiente, ideas para mejorar las ventas en la tienda. Sin embargo, el propietario de Camiserías Gala pues no le hacía caso. Decía, bueno, pero este tío que es un pobre dependiente me va a decir a mí cómo tengo que gestionar mi tienda. Bueno, pues a lo mejor esta fue una de las razones por las cuales Amancio Ortega decidió marcharse y junto con su mujer pues crear Zara en su momento. Por lo tanto, tenemos hasta ahora dos razones por las cuales los empresarios fundan su propia empresa.
bien porque son emprendedores y ven oportunidades donde otros no los ven, o bien porque siendo buenos profesionales, pues en la empresa en la que están, pues no se sienten reconocidos, no se sienten valorados, no se sienten escuchados o no pueden desarrollar sus propios proyectos y sus propias ideas. Después hay un tercer origen de los empresarios, que son aquellos que heredan la empresa familiar y que por tanto sienten la obligación moral de darle continuidad a ese legado, porque en muchas ocasiones se sienten un poco hasta exigidos por la propia familia, hasta incluso obligados, sienten ese peso de continuar con la empresa familiar. Otros, en estas circunstancias, pues lo ven como un reto, lo ven como una gran oportunidad para sentirse realizado y desarrollarse a nivel profesional. Estos tres orígenes, como decíamos antes, están en la causa de la soledad que sienten la mayor parte de los empresarios a nivel operativo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El hecho de que seas una persona emprendedora, el hecho de que seas un gran técnico o muy bueno en tu área de gestión, o el hecho de que hayas heredado una empresa familiar, no te capacita automáticamente como directivo. No te convierte automáticamente en una persona capaz de atraer talento, capaz de seleccionar a aquellas personas que comparten tus valores y tu cultura, capaz de formarlos, capaz de motivarlos, capaz de dirigirlos, de organizarlos, de supervisarlos, de controlarlos. Es decir, ser directivo de una empresa es muy exigente. La falta de habilidades directivas, la falta de preparación e incluso la falta de experiencia como directivo es lo que hace que la mayor parte de los empresarios se sientan solos. ¿Por qué? Porque no saben gestionar. Y gestionar es hacer que otros hagan. Y la mayor parte de los empresarios, como no están preparados como directivos, lo hacen ellos mismos. Hay un último origen de las empresas que es cuando pues, un buen directivo opta por crear su propia empresa. En estos casos no se suelen sentir solos porque son personas que tienen la experiencia, tienen la capacidad para lograr ya no solo involucrar a otras personas en su proyecto empresarial, sino incluso para lograr que se comprometan. En un plato de huevos con jamón, la gallina se ha involucrado, pero el cerdo se ha comprometido, porque ha dado la vida. Esta es una buena diferencia entre involucrar y lograr el compromiso. Por tanto, los grandes directivos son capaces de lograr el compromiso de trabajadores en su proyecto empresarial. Por lo tanto, son capaces de no sentirse solos. La mayoría de los empresarios no están capacitados como tales en cuanto a ser buenos directivos. Porque ser buenos directivos implica tener la humildad de reconocer nuestras limitaciones, de reconocer nuestra dependencia de otros para conseguir los objetivos. E implica incluso reconocer nuestra dependencia de factores externos. Yo he conocido a muchos emprendedores, pero que no valían como directivos. Y no valían como directivos porque a lo mejor no tenían la suficiente empatía, la suficiente capacidad de escuchar a los trabajadores. Jesús Vega, que fue director de recursos humanos, entre otras empresas de Inditex, de Santander o de Hewlett Packard, venía a decir que las tres cualidades fundamentales que tiene que tener una persona para poder gestionar a otras personas es tratar a los demás con dignidad y con respeto, escucharlos, valorarlos, tener empatía, reconocer lo que esas personas hacen bien y no únicamente criticarles lo que hacen mal. Se dice que una persona que no es capaz de ver las cosas positivas en los demás no puede ser directivo de una empresa. Por lo tanto, muchas veces me he encontrado empresarios de este tipo, emprendedores de este tipo, y yo trato de hacerle ver que pueden ser buenos a la hora de desarrollar negocio, es decir, en el ámbito comercial, pueden ser buenos a la hora de desarrollar el producto, incluso a la hora de innovar, pero debieran de contratar a un gerente profesional. Y tienen que tener la humildad de reconocer esas limitaciones. Tienen otras virtudes, pero sus virtudes no están en la gestión del día a día, no está en gestionar personas. Ser directivo de una empresa implica tener a mayores otras cualidades. La ambición, la determinación para hacer lo que hay que hacer para conseguir resultados. A veces hay empresarios que no tienen la inteligencia de saber valorar
el talento, la creatividad y el conocimiento. Es decir, no saben rodearse bien, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y saberse rodear bien implica incorporar a nuestro proyecto empresarial aquellas personas que comparten nuestros valores, que comparten la cultura de la empresa. Y para eso necesitamos a lo mejor especialistas en selección. El primer ingrediente que nos recordaba Jesús Vega que debe tener un directivo es tratar a las personas con dignidad y con respeto. El segundo ingrediente es dar buenas condiciones económicas y de trabajo. Y la mejor condición de trabajo que le puedes dar a un trabajador, además de un salario justo, es precisamente darles ese reconocimiento, darles autonomía para que puedan trabajar y, sobre todo, mostrar confianza en sus competencias. Pero es que además hay otro factor que se requiere para poder llegar a ser un buen directivo, y es tener un proyecto ilusionante, hacerle sentir a esas personas que se incorporan a tu proyecto un sentido de misión que es más grande que ellos mismos. Es decir, por ejemplo, en MasPro tenemos una misión que es aportar nuestro grano de arena para ayudar a las pymes familiares a mejorar su nivel de profesionalización. Y con ello lo que pretendemos es mejorar su nivel de productividad, su nivel de rentabilidad, su nivel de competitividad, su comunicación interna para evitar conflictos societarios y familiares, para en definitiva aportar nuestro granito de arena a la generación de riqueza y empleo en este país. Estamos hablando de habilidades directivas, estamos hablando de liderazgo. Es decir, ser gerente de una empresa, ser directivo de una empresa, requiere altos niveles de exigencia sobre esa persona. Porque además esa persona tiene que ser ejemplo, y tiene que ser ejemplo día tras día. Entendemos que por el hecho de ser emprendedores, por el hecho de ser buenos técnicos, por el hecho de haber heredado una empresa, eso no te capacita automáticamente para ser un gran directivo. Y tienes que tener la humildad suficiente para reconocer tus limitaciones. No hay nada más grande que a una persona le ofrezcan posiciones de poder y renuncie a ellas porque entiende que no es la persona adecuada. Eso demuestra mucho nivel en esa persona. Demuestra una gran humildad y conciencia de sus limitaciones. La solución ya lo hemos visto. Es tener la humildad de reconocer nuestras limitaciones y si no somos las personas adecuadas para gerenciar nuestra propia empresa, busquémoslas. Esto a nivel operativo. Y ya no digo solo a nivel de gerencia. A lo mejor necesitamos un buen director financiero, a lo mejor necesitamos un buen director comercial, a lo mejor necesitamos un buen director de producción. Y si no sabemos rodearnos bien, tendremos que buscar a aquellas empresas externas que nos ayuden a rodearnos bien. Un claro ejemplo. Amancio Ortega nunca ha sido una persona demasiado interesada, por así decirlo, en el mundo de la consultoría de gestión. Ahora bien, ¿quién seleccionó Pablo Isla? Pues una empresa de recursos humanos que estaba en Madrid. Concretamente, si no me equivoco, fue Carlos Alemany el que recibió el encargo cuando trabajaba para una multinacional de recursos humanos. Es decir, que Amancio Ortega, sin creer mucho en el mundo de la consultoría, a la hora de seleccionar al director general para su compañía, que finalmente se convirtió en consejero delegado e incluso presidente de la compañía, que fue Pablo Isla, recurrió a personas externas. Entonces, si Amancio Ortega, que es el mejor empresario de este país, si lo tenemos en cuenta por capitalización bursátil de su compañía, por resultados, por su trayectoria, recurre a personas externas, especialistas en selección y en búsqueda y en atracción de talento, cuanto más lo debiera hacer una pyme. Carlos Alemany, la reflexión que hizo en su día cuando recibió el encargo de contratar a un director general para Inditex, la reflexión que hizo fue relativamente sencilla. Empezó a dar vueltas y dijo Inditex, empresa de logística, logista. Ostras, ¿y quién es el director general de Logista? Una empresa en la que había un componente importante de logística. Pues era nada más y nada menos que Pablo Isla. Y ese fue el comienzo de la historia
de Pablo Isla en Inditex. Evidentemente, después cuando Pablo Isla se entrevistó con Amancio Ortega, pues a Amancio Ortega le gustó su perfil. La importancia de rodearse bien, tanto dentro de la empresa como fuera, ya no es el hecho de que así te vas a poder convertir en un empresario exitoso que logre sus objetivos, sino que además puedes evitar el perder tu salud física, tu salud psíquica, el conseguir tener más tiempo para estar con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. En definitiva, lograr ser más feliz. E incluso para ver crecer a tus hijos. Cuando nos entrevistamos con empresarios, la mayoría de ellos nos reconocen que no han visto a crecer apenas a sus hijos. Es decir, la empresa es su hijo principal, porque han estado mucho más tiempo, le han dedicado mucho más tiempo a su empresa que a sus hijos. Porque sacar una empresa adelante requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y eso es cierto. Pero sin embargo, si aprendemos a ser directivos, no nos tiene por qué suponer el perder nuestra salud, el perder a nuestra esposa, el perder el crecimiento de nuestros hijos, el perder a nuestros amigos. No. Simplemente lo que necesitamos es rodearnos bien, tanto dentro como fuera de la propia empresa.